La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Sean bienvenidas, amigas y amigos, a su programa Sinergia, este espacio de la Jornada Zacatecas TV para el análisis de la política, la cultura y la sociedad. El tema que abordaremos el día de hoy es sobre los efectos de la reforma educativa y la evaluación docente. Para ello nos acompaña el profesor Marcelino Rodarte Hernández y nuestro colaborador cotidiano, Marco Antonio Torres Inguanzo, a quienes les agradezco su presencia. Me gustaría empezar con lo más reciente en materia de la reforma educativa, que es la resolución de la Suprema Corte, donde avala y valida la reforma. ¿Qué nos puede decir sobre esto, profesor? Hace ya cerca de 2 años, cuando se dice que es constitucional, cuando viene esta reforma, interpusimos esa ruta como magisterio organizado, disidente, ya con el análisis hecho de que esta reforma no rescataba de fondo la verdadera educación, la atención al magisterio. Sabíamos que venía una ruta jurídica, que había que ampararnos contra esta ley, que a todas luces ya venía y viene lesiva, atenta contra los derechos consagrados, atenta contra la permanencia, está en riesgo la plaza de base y ya ahorita ya a unos meses de que eso se consuma. Desde entonces se dijo que había que ampararnos, pero también sabemos que estamos en México, que hay un poder absoluto y que esas instancias les dábamos el derecho de duda, pero que no confiábamos. Desde entonces se dijo que con este ejercicio de autoritarismo podía llegar la mano del que todo lo puede, con el respaldo de ese poderío económico, a que se determinara y se dieran los tiempos. Es mezquino cómo la Suprema Corte de Justicia de Nación administra el conflicto, mide los tiempos y hoy salió un resolutivo, pasado el proceso electoral, cercano a la evaluación ya punitiva. Esta de septiembre, febrero, pues es la que viene por el despido masivo. Entonces, la Suprema Corte de Justicia hoy nos da la razón, lo inconfiable que puede ser esas instancias para los mexicanos, para el magisterio, y desde entonces también se ve por asambleas que tuvimos de análisis, de ruta, que entonces tendría que acudirse a otras instancias. Van por la vía internacional, claro, también, ¿no? La vía internacional está diseñada en esa ruta. Yo no soy jurista, eso lo hemos compartido, nos lo han compartido los abogados, además de que no está todo determinado en la Suprema Corte de Justicia. Se espera todavía que salga por ahí algunas situaciones que no se exhiben, pero que tendrán que los abogados ir tratando de acotar. Entonces los tiempos a nivel nacional todavía no están terminados, no se concluyen y nos queda todavía esas instancias internacionales. Marco, ¿tú cómo la ves, la resolución de la Corte de desechar los amparos? Pues eso es, a mí me resulta muy preocupante. Yo vi la sesión de la Corte en el canal judicial y estuve con atención viendo los argumentos y me llaman la atención 2 cosas. Uno, el tema justamente de una resolución calculada, o sea, el tema que dice Marcelino de los tiempos electorales. De que la Corte sale exactamente en función de los tiempos políticos que le marca el Ejecutivo. Este es un primer problema de preocupación. Pero el otro me preocupa aún más, que fue el argumento fundamental que utilizaron para desechar el amparo, en donde el amparo es fundamentalmente para proteger el derecho constitucional a la permanencia en el empleo. De tal manera que esta ley, la del servicio profesional docente, vulnera, hace inefectiva la base. El instrumento para la permanencia es el proceso de basificación. Entonces lo pone entre paréntesis porque depende de un procedimiento administrativo de evaluación si
se respeta o no. De tal manera que evidentemente es una ley secundaria que viola un derecho constitucional de permanencia en el empleo. Entonces, a mí me interesaba mucho ver la argumentación porque el amparo me parecía muy bien construido. El asunto es que la argumentación fundamental y por unanimidad en la Corte es exactamente el argumento de Mexicanos Primero, que fue, sí, exactamente el argumento. Yo escuché ese argumento días antes, unos 3 o 4 días antes. Claudia X González, ¿no? Y luego lo vi repetido casi textualmente en la Corte. ¿Qué fue? Donde dice, la prioridad de los derechos de la niñez de recibir educación de calidad está por encima del derecho a la permanencia en el empleo de los profesores. De tal manera que este argumento, si nosotros lo tomamos y lo empezamos a desmontar, a deconstruir, significa que están suponiendo que el derecho al empleo de los profesores es necesario vulnerarlo para hacer posible la calidad educativa. Sí. Y supone también la noción de calidad educativa que tiene la reforma, a saber, la idea de que la calidad depende del profesor. Sí. ¿No? Es una reforma que le echa todo el peso de la calidad, más bien el peso de la educación de México al profesorado, ¿no? Sin contemplar las instalaciones, sin contemplar las condiciones de los alumnos. Entonces, muchos factores, ¿no? Aquí tendremos que decir, ¿es necesario vulnerar los derechos docentes para tener calidad educativa? Sí, esa sería la pregunta central, ¿verdad? Esa es la pregunta central que hay que hacerle a la Corte, porque los argumentos que usó suponen la respuesta afirmativa a esta pregunta. Así es. Entonces, si nosotros desde ahí empezamos a desmontar toda su argumentación... y el peligro es que se puede aplicar para otras sin número de cosas en pro de la calidad, ¿no? Claro, hace jurisprudencia. Ese es un riesgo enorme. Y eso habría que verlo, si lo van a aplicar también en términos presupuestales en la ley de egresos, ¿verdad? Porque vamos a ver en el tema de, sobre todo, de los niveles que requieren cobertura y por tanto mayor recurso, como son los de bachillerato y educación superior, ¿verdad? En donde tengan que sacrificar otras cosas en función de eso. Eso no va a ocurrir. Esto es muy claro que fue una resolución calculada, está el argumento prestado y luego la votación absolutamente unánime de la Corte, ¿verdad? Sin gran discusión, ¿verdad? Yo esperaba un debate en la Corte y no hubo tal debate. Sí, preocupante, ¿no? La uniformidad de los magistrados en ese sentido. Claro, y no solo. Raúl, el de Derechos Humanos, Raúl Plasencia me parece que se llama, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, vuelve a ratificar el argumento, ¿no? El derecho humano de los niños a la calidad está por encima del derecho de los profesores. En otros programas me gustaría irme por el lado de definir qué es calidad educativa, porque aquí tuvimos un programa que tú condujiste, Marco, donde estaba Luis Hernández, un analista de la Jornada Nacional, junto con Jacobo Luna, ex funcionario, que lo maltrataron ya y lo abandonaron no sé dónde, que vino a defender, y justamente no supieron definir, Luis Hernández hacía ese cuestionamiento, que la ley o la reforma constitucional no define qué es calidad educativa, ¿verdad? Y la evaluación, por lo que he leído yo un poco, profesor, es que en la misma evaluación pasada no hay un camino donde digan, bueno, este es el profesor que requerimos y esta es la evaluación que necesitamos. Desde su punto de vista, ¿qué es lo que está faltando ahí? ¿O qué es, cómo se podría blindar ese hueco que dejan con la calidad educativa? Es que ese es el gran ausente en la reforma, la parte pedagógica. Esa visión filosófica no está presente y es la que no compartimos. Ajá. De hecho, es la gran diferencia. Ellos nos ven así, como se dice entre líneas, como objetos, no como sujetos.
objetos de producción, no sujetos de cambio, sujetos íntegros como seres humanos. Y aquí, en estos, no son argumentos, es una consigna, nosotros la vemos así, es una consigna que están siguiendo a pie y puntillas estos títeres del sistema, ¿no? Dígase a nivel local Marco Vinicio, dígase a nivel federal Emilio Choifet, pero no atienden el fondo, que es la reforma educativa, no atiende lo pedagógico. Eso no está presente en ningún momento y ahí es donde no se sientan a dialogar con los actores principales, no los originarios del problema educativo. Nosotros somos los destinatarios, nosotros somos las víctimas y nos ponen como victimarios. Ellos implementan las políticas educativas, las piden o nos obligan a ejecutarlas y si sale algo mal, que lo cargue el maestro, ¿no?, en hombros. No hay pues ese debate, es el que han evadido en cualquier mesa local y nacional de definir qué es calidad. Y no se ve en esta evaluación el rumbo para llevar a un mejor sistema educativo, un mejor ciudadano. No existe en este proyecto educativo, en este proyecto pues que no es solo de educación, es un proyecto de nación. De nación, sin duda. Marco. Mira, yo he buscado así como un recuadrito donde venga la definición de calidad en la reforma y no la he encontrado. Sí puedo deducir lo que entienden por calidad, ¿verdad? En función de la propuesta misma que están haciendo, que se atiende fundamentalmente a la apropiación de saberes transmitidos. Ahorita entramos a ese debate, ¿no? Porque desde todo el proceso del constructivismo educativo no hay transmisión de conocimientos. Los conocimientos no son transmisibles. Lo que hace el profesor y la escuela es generar ambientes de aprendizaje para que el aprendizaje ocurra a través de un proceso de autoapropiación, ¿no? De tal manera que el primer problema es el supuesto de este concepto de calidad como si fuera una especie de transmisor de conocimientos y luego el otro se apropia de una serie de conocimientos y saberes. Bueno, que se parece básicamente al componente de eficacia, ¿no? Pero la UNESCO tiene un concepto de calidad que me parece un poco más avanzado. No, muchísimo más avanzado y con una gran fundamentación. Y de hecho hay varios mexicanos como asesores de UNESCO en el tema. Ponen 5 componentes de la calidad educativa, ¿verdad? Que es la equidad, la pertinencia, la relevancia, la eficacia y la eficiencia. De tal manera que si tenemos a un chico que está memorizando los conocimientos que le dan, pero son conocimientos que no son pertinentes o no son relevantes, entonces es una educación que no es de calidad. El asunto está en que esta definición de calidad, en donde incluyen pertinencia, relevancia, equidad, en el concepto mismo de calidad, no solamente eficacia y eficiencia, implica rescatar la complejidad del proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje y el proceso educativo. El asunto con la reforma educativa es que es altamente mediocre porque parte de un concepto absolutamente reducido de calidad. ¿Ah? Sí, que para calidad pues, se puede entender muchas cosas, ¿no? Su concepto de gestión de la calidad está detrás de ellos el mismo concepto de todas las reformas, que es el de competitividad. Entonces voy a meter a competir a sujetos como si estuviéramos ante la educación como una especie de mercado de saberes y por tanto esa competitividad va a generar la mejora. Esa hipótesis de gestión, ¿no? Sí, es falsa en el ámbito educativo, es absolutamente falsa, ¿no? Y es una de las principales críticas también a esta reforma que les voy a preguntar, ¿es educativa o es simplemente laboral del sector educativo? Es completamente laboral, es administrativa, no hay otro asunto. Y lo han dicho los secretarios de Educación. Lo importante es eficientar los recursos económicos.
Entonces, eficientar quiere decir dejar de lado muchas cosas prioritariamente, y que es la formación del docente, la formación verdadera, íntegra, y el docente bien formado en ambientes propicios, con infraestructura, por default va a llevar un mejor nivel educativo, una verdadera calidad. Sí, ahora, el problema es que México sí tiene realmente un problema de educación, ¿no? O sea, las pruebas internacionales, ya sea la PISA o cualquier otra, demuestra que México tiene problemas serios de aprendizaje. No, de calidad. De calidad, eso es evidente, pues, sí, ¿no? o sea, el problema existe. El problema existe. Sí. ¿Cuáles son las vías que se deben de tomar? Porque también me parece que hay un sector del magisterio que también no quiere tomar su responsabilidad de los abusos que se han cometido en ciertas áreas, ¿no? Por ejemplo, que van de la mano de las autoridades, ¿no? Como esto de destinar a muchos profesores a labores que no son educativas, pero más allá de satanizarlos, porque son la minoría, ¿qué es lo que se debe de hacer en este sentido o qué es lo que debería de abordar esta reforma educativa para mejorar el sistema educativo mexicano? Para mejorar, nosotros hemos levantado la mano de principio, ser considerados, generar los espacios de construcción de una verdadera reforma. Nosotros lo ensayamos en Zacatecas, construimos cientos de maestros, una iniciativa popular de ley donde abordaba estos ejes, ¿no? La evaluación, la formación, la capacitación, y se dejó de lado. ¿Pero qué factores tendrían que haber? Sí, ¿ustedes no se oponen a la evaluación per se o sí? Claro que no, nosotros hemos exigido una mejora en nuestro desempeño, lo hemos propuesto en esas iniciativas, en esas mesas, en cada asamblea, en cada reunión que hay, los viernes, es el tema central, la mejor formación, el mejor desempeño, pero no hay, el obligado a ofrecerlo no genera las condiciones. Ahorita está preocupado más cómo sancionar que cómo mejorar el sistema, cómo mejorar al maestro. Está preocupado cómo expulsarlo de las aulas y no cómo formarlo. Sí, porque en hasta el momento, son pocos los espacios donde yo he escuchado, ¿sabes qué? Se necesita incluso hasta cambiar el plan de estudios, ¿no? Meter mayores valores o meter deporte, en fin, sí, que es parte fundamental de la educación, ¿no? El asunto es que es cierto, estamos en un país con problemas de calidad educativa enorme. Tenemos un problema fuerte en comprensión lectora, tenemos un problema muy fuerte en procesos matemáticos, ¿no? No en memorizar algoritmos, sino en procesos matemáticos, en la comprensión. Tenemos esos problemas. Bien, entonces eso está claro. El asunto es, ¿cuál es la respuesta del Estado para resolver esos problemas? A esa respuesta del Estado se le llama política pública educativa. Bien. ¿Qué es lo que dice el Estado? Pues es que el factor fundamental de la calidad es el docente, entonces lo que hay que hacer es que si yo tengo un docente muy capacitado, entonces se va a resolver el problema, ¿no? Como si fuera una unicausalidad ahí, si fuera una sola causa del tema educativo. Bueno, eso es falso. El tema educativo es muy complejo y tiene muchísimas causas de por qué razón está mal. Te voy a ponerlo en forma gráfica, como se lo escuché a Gil Antón, un investigador del Colegio de México, que me pareció muy, muy gráfica su explicación, ¿no? Últimamente con el asunto del camión. Se das de cuenta que esto es un camión, y hay problemas con... pues es un mal camión y no nos lleva a donde queremos ir. Y lo que se me ocurre para resolver el problema es evaluar al chofer. El chofer son como los maestros, pero en el camión tenemos infraestructura escolar, tenemos planes de estudio, tenemos llantas, tenemos motores, etcétera, y tenemos el camino, tenemos un problema de inequidad en la educación. O sea que la equidad es cuando nos preguntamos la relación que hay o la correlación que hay entre el origen social de los estudiantes con respecto a su aprovechamiento. Cuando hay una correlación alta entre estos, o sea que los niños marginados tienen poco aprovechamiento, significa que tenemos un problema de equidad.
Bueno, eso no está resuelto en el tema de la política educativa y eso nos está generando, según los investigadores de UNESCO, es el punto 6 del problema de calidad educativa. O sea que es uno de los problemas más importantes y está ausente de la reforma, ¿no? Entonces hay que cambiar los planes de estudio, ¿no? Hay que ver los ambientes escolares, cómo los construyes. Sí. Esto es entrar realmente a la integralidad y a la complejidad del proceso educativo. No es un asunto de un solo factor y ya, que sería el docente. Por eso, esta reforma no va a fracasar, sino que va a continuar fracasando, porque ahorita voy a argumentar por qué esta reforma no inicia, sino que esta reforma tiene más de 20 años. ¿Ah? Pero esta es una modalidad, es la modalidad 3 de la misma hipótesis. De la misma hipótesis, ¿no? Que se ha venido. ¿Esta simplemente es como un control político para el magisterio, profe? ¿O cómo calificaría esta reforma? Precisamente ese es el asunto. Está destinada para controlar al magisterio, pero como si necesitamos ser controlados ¿de qué? Si nosotros somos el motor, somos la conciencia, así se dice en el discurso de la sociedad, pero en el hecho puede suceder eso. Y el maestro que esté controlado, que esté sometido, pues le va a servir a un sistema que no le interesa la calidad, que no le interesa la integralidad del desarrollo del alumno, solamente le interesa que reproduzca lo que se le imponga. Entonces viene sobre el magisterio y viene de origen, porque también van, y es la consigna que tienen Mexicanos Primero, de acabar con el normalismo, de acabar con la organización sindical que tiene vicios enormes, los tiene, claro que los tiene, pero que también atenta contra la casa formadora de maestros, ¿no? Con el normalismo. Se habla de reforma y no se inyecta más recurso a las normales. Se habla de reforma y no se modifican, no se cambian los planes de estudio. Los libros de texto ahorita son un caos, son un desorden, porque tampoco están adecuados a los contextos ni a los tiempos, ni contextos geográficos ni temporales. Entonces, es un atentado, es una persecución que deja de lado eso que es prioritario, es esencial, y sí va sobre el maestro. Profe, me gustaría que dejara claro a nuestro auditorio y a nuestros lectores de que el magisterio no se opone a la evaluación, sino propone alguna otra cosa, ¿no? Porque se ha satanizado o se ha especificado casi todo el discurso en los medios masivos como la televisión o la radio, es que los profesores no se quieren evaluar. Es que la evaluación está de cabeza. Primero ejecuto y luego averiguo. ¿Cómo debería de ser para que dejara claro, por ejemplo, que sí se quieren evaluar, pero bajo otras condiciones? ¿O qué condiciones van a evaluar serían? Y nos dan 3 oportunidades y luego viene el despido. Pero ¿a qué hora empezaron a formarnos con este nuevo sistema? Entonces, primero formo a mis maestros, primero tengo un plan de estudio claro, tengo un proyecto verdadero de educación con esas políticas educativas y luego evalúo el sistema en su conjunto. Pero está destinada y es reforma educativa y es ley de servicio profesional docente. Nomás faltan los apellidos de los maestros a los que quieren despedir. Ok, pero sí están, o sea, nada más porque, sí me gustaría dejar claro eso, ¿verdad? O sea, que el magisterio no está en contra de ser evaluado, pero se necesitan ciertas medidas antes, ¿no? El maestro que sea integral El maestro se está evaluando siempre y se está autoevaluando. El maestro se está capacitando también y a veces es más productivo eso que se da en el interior de acuerdo a unas necesidades inmediatas y cercanas del contexto para evaluar y para construir un buen plan. El maestro deja de lado estos planes que son impuestos y que no le sirven de nada porque él evalúa su realidad y sobre esa ejerce su profesión. Exigimos una evaluación, pero donde entren en juego todos estos elementos para el magisterio. No solamente que sea una imposición que ni siquiera nace de un diagnóstico de Zacatecas y de México. Es lo que funcionó
en Chile, lo que funcionó en otro país, Hágaselo para lo acá. importamos y aplícalo. Allá fue exitoso. Aunque ya no lo es ahora, pegó en un tiempo. Vamos a llevarlo a Zacatecas y estandarizan. Entonces, esa evaluación estandarizada no va a sacar el problema de la educación en México y en Zacatecas. ¿Cómo se podría ir midiendo la educación, la calidad, Marco? ¿Qué factores debería de tomar? Como, vamos a ponernos en el ejemplo de qué es lo que debería de tener esta reforma educativa. Es que hay de ¿no? muchos tipos de evaluación. Primero, ellos tienen una visión, han tenido una visión sobre la educación que tiene 25 años. Mira, desde los 90s, con el proceso de descentralización educativa, específicamente en el 92, ¿ah? Y luego a partir de ahí desatan el PRONAP, el programa de actualización docente, lo de carrera magisterial, ¿verdad? 5 años después, en donde también supone el concepto de, lo que está en el centro es el concepto de competitividad como forma de gestión de la calidad. Entonces, dicen, ahora a los maestros los vamos a poner a competir y de tal manera que su ingreso va a estar condicionado a sus resultados evaluables y ¿no? Entonces, eso viene, es exactamente la misma visión, pero en formas de operación distintas. Luego viene lo de escuelas de calidad, la reforma integral de educación básica, la RIEF, que también mete un enfoque funcionalista de las competencias. ¿Por qué? Porque este enfoque funcionalista es a partir de esta noción de competitividad, ¿ah? Que lo hace funcionalista, porque tú puedes tener el concepto de competencias constructivista, ¿no? Puede cambiar totalmente, pero ellos lo utilizan de forma funcionalista. Bien, y luego viene lo de la Alianza de la Calidad Educativa, en donde ya queda... Bueno, todo esta es la misma idea de la competitividad en la educación, como si fuera una especie de mercado de saberes, pero que ha ido fracasando. Y no hay un corte en donde, o una evaluación de la política educativa en el país. Hay que hacer un corte y evaluar la política. Sí, que eso es lo que realmente educativa. Se debería de evaluar, ¿no? La política educativa, primero, junto con los profesores, junto con a este gran camión, ¿no? Sí, se debería de meterlo al taller. Y entonces, no hubo esa evaluación, no hubo esa evaluación de la política educativa para ver por qué ha estado fracasando y localizar que el origen de su fracaso está justamente en los supuestos de fondo que la están generando. Pero además, en lugar de eso, imponen una versión distinta de la misma hipótesis causal y de gestión de la calidad, pero ahora mucho más agresivo, porque dice, es que ya vimos dónde está el problema. No, la competitividad no ha resultado o ha sido un fracaso porque los profesores están protegidos por el sindicato y por derechos sociales, ¿no? El derecho al empleo. Por su influencia política. Entonces, hay que quitarles esa protección para que realmente se genere la competitividad. Entonces, en la estrategia desmontan y queda neutralizado el sindicato, aún más, y eliminan la protección jurídica de los maestros. Y esperan de que eso ya, ahora al vulnerar el trabajo de los profesores, su permanencia, entonces eso sí los meta en un proceso real de competitividad. Entonces, es la mismita hipótesis causal, pero con distinto la misma nombre, visión de hace 25 años ahorita, nada más que ahora vulnerando directamente los derechos de los trabajadores. ¿Quién les dijo que eso va a ocurrir? ¿No? Eso es una tontería. Desde alguien que sea un investigador educativo serio, sabe que esa medida no va a generar mayor calidad en la educación. Porque tiene un fondo, se puede prever que tiene un fondo más privatizador o no. Se va en el sentido de los vales o en el sentido de lo que ya está pasando en Estados Unidos, donde hay una especie de escuelas aparte que tienen, se les entregan ciertos vales a la población y la población determina a qué escuela va y lleva su vale o su ficha y entra a la escuela que suponen más competitiva para sus hijos, o mejor, para sus hijos. Va para allá, esta reforma está orillando a que se privatice la educación o no.
¿Qué pretende esta reforma? Pues es ahí donde queda la inquietud, ¿no? No, yo por la influencia que está teniendo Mexicanos Primero y este personaje funesto como Claudio X González, que tiene una cuestión de verborrea y de odio contra el magisterio Sí. terrible, ¿no? Es bastante agresivo. Sí, un tipo muy... Va a la desaparición de las normales. Reprueban a los maestros, les dan tutores. No hay tutores suficientes, porque tutor quiere decir recurso económico, infraestructura, materiales didácticos. No los tienen. ¿Quién sí los va a tener? Pues las particulares, ¿no? Si eran normales, abren particulares. ¿Y quién abre las particulares? Pues yo creo que Claudio tiene intereses ahí ya generados, ¿no? Por eso le molesta tanto que estemos por la defensa de la escuela pública y que siga siendo gratuita. Y que siga siendo gratuita, ¿no? Sí. Entonces, nos llevan a ese esquema. Y yo estoy preocupado porque en evaluaciones he salido en lo personal bien. Ahí está mi evaluación y está mi currículum. Pero si ahora lleva otra tendencia, lleva persecución, porque ya lo hemos visto, ¿qué me garantiza que no son, porque no son evaluaciones, son tests? Muchos de estos han sido tests de ubicación y son aberrantes. Ahora el primer ensayo, el fin de semana, con la evaluación todavía por voluntad, porque es por promociones, a dirección, a supervisión, ATP, pues fueron 8 horas frente a la máquina. Sí, nos pasaban algunos... Eso es inhumano, además. Algunas quejas como que la prueba fue confusa y tediosa, que no dispuso las características básicas que un ejercicio de esta naturaleza debe tener, como confiabilidad, validez, equidad, pertinencia y objetividad. Otras nos decían que el sistema de cómputo fue lento, e incluso como no tenían internet, pues se iba. Entonces no tienen evaluación porque no tuvieron acceso al internet. Y esa, es el primer intento. Y es voluntaria esa, es porque es por promoción, pero viene lo más drástico, la obligatoria, y en esas mismas condiciones, pero además de que en la obligatoria, pues le añadimos el estrés, ¿no? El estrés que hay en todo el magisterio. Hoy los maestros incluso que han recibido reconocimientos por su desempeño, con esos niveles de excelencia, con esos instrumentos de carrera magisterial y los otros que han implementado, están temerosos por lo poco confiable que es el sistema de evaluación y lo desconfiable que es el modo que viene para tratar al magisterio, que es indignante, porque también eso lo están dejando de lado. Anteponen el derecho de los niños a educación, que qué bueno. Sí. Y nosotros dejamos de ser humanos, dejamos de ser seres y pasamos a un segundo nivel. Ahí entonces otra vez mexicanos de primera, mexicanos de segunda o mexicanos que sí son y otros que son objeto nada más o instrumentos de educación. Para ir cerrando, Marco, ¿cuál es el camino que debería de tomar México para mejorar la educación tanto en el estado de Zacatecas como Mira, primero, de manera radical, generar un proyecto educativo serio, atendiendo a los propios investigadores educativos que hay en el país, que tenemos de muy alto nivel, ¿no? Tenemos en Flaxo, tenemos en Colegio de México. En ese sentido hay calidad. Ahí podemos atender. ¿Por qué? Porque todas estas reformas no son producto de una investigación educativa exhaustiva de nuestro país, sino es la adopción tal cual del acuerdo de cooperación con la OCDE. Exacto. ¿Ah? Esto es una importación de medidas que pueden funcionar o no en otro lado. ¿Ah? Bueno, que están demostrando que no funcionan en ningún lado, ¿verdad? Sencillamente lo adoptan, ¿no? Nosotros sabemos que eso, por supuesto, que no va a funcionar y va a continuar fracasando. O sea, esta reforma educativa no es que vaya a fracasar, es que va a continuar fracasando, ¿no? Es un proceso que ya tiene 25 años. Entonces, no va a mejorar la educación del país con eso, y menos generando resistencias enormes en ese actor que ellos mismos reconocen como fundamental, como es el magisterio, en lugar de consentirlo y darle todos los apoyos, ¿verdad? Sí, que también es una falsa verdad de que el magisterio está sumamente consentido y que ganan la gran fortuna y que son... Bueno, que eso es lo que se ha ido generalizando, ¿no? Cuando ya ves la gran cantidad a la gran mayoría de los profes, lo que les pagan, lo que tienen, los sacrificios que tienen. A mí me gustaría que le aplicaran la prueba PISA a Peña Nieto
en los seis niveles que hay de comprensión lectora, a ver si pasa el primer nivel de comprensión lectora. ¿Verdad? Me gustaría ir a Chuayfer. El de cuarto grado, no el de sexto. El de el de alumnos, cuarto. no el del docente, el de alumnos, que se lo apliquen. Ajá. Entonces, el asunto es, tenemos una masa crítica de investigadores educativos que pueden construir, junto con el Estado, una política educativa de calidad en este país. Que incluye, Pero o sea, ¿cuál sería el camino, que el incluye camión, las llantas, el motor? incluyen los asientos? planes de estudio, incluyen los modelos pedagógicos. Aquí deberíamos estar discutiendo no el problema si corremos o no al profesor, deberíamos estar discutiendo el modelo pedagógico. Si metemos una materia, no la metemos, cómo la damos, Y por el asunto de competencias. cómo, los contenidos. ambientes de aprendizaje, el tema de la pertinencia y relevancia de los contenidos. O sea, en serio, una reforma educativa en serio. ¿Va? Porque esto es una caricatura de reforma educativa, ¿no? Desde cualquier perspectiva, un investigador con seriedad, pues la hace pedazos, ¿va? Porque Pues todo investigador serio es una ha hecho eso, ¿no? contracción performativa, porque es una reforma hacia la calidad educativa, una reforma de mala calidad. Ya. Profe, última intervención. ¿Qué debemos hacer en Zacatecas y México para mejorar la calidad educativa? La educación, porque la calidad cuando se incluye eso es caer en el juego de ellos, ¿no? Exactamente. Nosotros nos llevaron a esa dinámica. El maestro ha dejado de atender lo prioritario por atender su seguridad. Y no estaba así el magisterio hace 5 años. Claro, las políticas educativas no han resuelto mucho, pero estábamos en el aula y seguimos en el aula, pero estábamos creando algo con una visión un poquito más clara. 2 años a la fecha, ya no hay rumbo. Es un caos. Libros de texto incompletos, le quitaron contenidos, el plan de estudios no se reconoce, no se ve bien la ruta. Ahora sí, nos llevaron a ese juego. Nos llevaron y el magisterio está despertando, porque el magisterio sí está preocupado por mejorar las condiciones educativas, pero también por mantener su seguridad laboral. Eso, como cualquier ser humano, lo va a defender. El magisterio, pues, está por evaluarse, pero que sea verdadera la evaluación. Queremos estar en las aulas con un proyecto educativo claro y los maestros también pueden aportar. Dice Marco, y en México hay suficiente materia gris para construir algo propio. No es necesario que vengan a imponernos desde estas organizaciones internacionales programas ya fracasados. Entonces, es claro y es mezquino que estén apostando a llevar a la ignorancia al pueblo de México. Por un pueblo ignorante, pues le sirve a los intereses del capital, ¿no? Así es. Nosotros Muchas gracias, estamos contra profe. eso. Marco, de nueva cuenta, muchas gracias. Y a ustedes que nos siguen en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Raimundo Cárdenas Vargas y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.